Bueno, a ver, vamos a hablar de un primer tema hoy día, de crecimiento de cavidad, ¿de acuerdo? En electrocardiografía, por supuesto, ¿ya? No estamos hablando de ecocardiograma, ¿no? Ya conocen el electrocardiograma, ¿no? ¿Cómo es? Vamos a hablar de la primera parte, o sea, todo lo que implica la onda P, o sea, son cavidades auriculares, ¿sí? Los atrios. Ya les había explicado también que en realidad los atrios, en realidad toda la estructura cardíaca se despolariza y tenemos resultantes vectoriales para esto, ¿no? Entonces tenemos una resultante vectorial para el atrio izquierdo y una resultante vectorial para el atrio, perdón, derecho izquierdo, ¿ya? De esa manera podemos entender cómo se grafica, ¿no? En el electrocardiograma. Eso ya les había explicado. Pero, a ver, vamos. Tenemos siempre una visión, ya sea en plano frontal o en plano horizontal, ¿de acuerdo? Cuando ponemos electrodos en las extremidades, ¿no? Y estamos viendo nuestras derivadas 1, 2, 3, ABF, ABR, estamos hablando del plano frontal, ¿de acuerdo? Entonces al corazón parado como nosotros, ¿sí? Cuando estamos viendo las derivadas, que son las precordiales, estamos haciendo un corte horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden entonces eso, es muy importante, la estructura cardíaca es tridimensional. O sea, tenemos un eje que se va a ver seguramente de esta manera para la onda de despolarización de la aurícula derecha, pero no se ve de esa manera específicamente, sino como vemos acá, más o menos, para la aurícula derecha. Eso es en el plano horizontal, porque estamos viendo de B1 a B6. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, entonces, entendiendo esto, tenemos que entender siempre desde qué punto estamos viendo. Desde el punto de vista de nuestro electrodo explorador. ¿Sí? Nosotros nos ubicamos en ese punto y vemos qué es lo que estamos viendo. Sabemos que tenemos dos componentes, ¿sí? Pero también de los dos componentes tenemos una resultante. ¿De acuerdo? Bien, la resultante es esta de acá. Les había dicho que la resultante era aproximadamente más 57 la vez pasada, ¿de acuerdo? Pero era más 54, yo me equivoqué. 57 es para los ventrículos, ¿de acuerdo? Eso corrijan. Entonces, más 54 para la resultante vectorial de la despolarización auricular, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta aquí, está siempre próxima a ¿quién? A la derivada 2, ¿de acuerdo? Entonces, algunos compañeros vuestros ya les pregunté, en todo caso, ¿cuál sería la mejor derivada para ver la despolarización auricular? ¿La onda o la derivada? 2, ¿de acuerdo? Derivada 2. Es la mejor derivada para ver la despolarización auricular, ¿de acuerdo? Por esta cercanía que tiene, ¿sí? Ya sea 57, 54, es la misma, ¿no? Muy próxima, ¿de acuerdo? ¿En cuántos grados está la derivada 2? En 60 grados, más 60 grados, ¿sí? Perfecto, entonces está muy próximo, bien. Entonces cuando nosotros vemos la onda de despolarización, ¿sí? Auricular, vista desde la derivada 2, lo que vamos a ver es esto, una onda P, ¿sí? Positiva, con una deflexión ascendente y otra descendente, y con las características que ya sabemos, ¿no? Que no pase de 2.5 cuadraditos para el ancho y para arriba también, cuando es normal, ¿sí? Muy bien. Entonces, si vemos en derivada ABF también como que va hacia abajo y en derivada 3 también como que va hacia abajo. Sin embargo, si vemos la misma onda de despolarización de repente en derivada B1, vemos que nuestro eje de despolarización está casi perpendicular a nuestro electrodo explorador, ¿sí? ¿Y cómo se ve en un electrodo cuando la onda de despolarización está perpendicular? Se ve iso y básico, o sea, primero positivo y luego negativo, ¿de acuerdo? Entonces vemos los dos componentes. La primera onda de despolarización de la aurícula derecha se verá positiva por esta causa, y luego la despolarización de la aurícula izquierda se verá negativa porque se aleja del electrodo explorador, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante para entender lo que vamos a ver después. Bien, entonces, crecimiento del atrio derecho, de la aurícula derecha.
entendiendo lo que habíamos dicho hace un momento, si tenemos un crecimiento de la aurícula derecha, tenemos, ¿qué cosa? Mucho más masa que está explorando o que está produciendo electricidad, ¿sí? Entonces nuestra onda de despolarización va a ser mayor respecto al lado derecho. Y eso va a hacer que la resultante vectorial se desplace hacia el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que el electrodo explorador está más hacia el lado derecho, lo que vamos a ver es esto de acá, en D2, o sea, una P un poco mayor. Lo vamos a ver luego después por qué razón. Y luego vemos el segundo componente. Entonces vamos a ver una P alta en D2, lo que llamamos una P pulmonar, ¿de acuerdo? Por crecimiento de aurícula derecha. Ese es un criterio para hablar de crecimiento de aurícula derecha, ¿sí? Y de la misma manera, si tenemos el explorador en B1, ¿cómo deberíamos de verlo? Positivo y negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos cuando hay un crecimiento de la aurícula derecha? El primer componente mucho más positivo, ¿de acuerdo? O incluso que casi como que opaca el segundo componente negativo de la aurícula izquierda. Entonces, si tenemos un crecimiento aquí de la onda P para arriba, en las derivadas D2 a BF3, pero sobre todo en 2, estaríamos hablando de un crecimiento de la aurícula derecha. Y si vemos un componente positivo inicial en B1, estaríamos hablando de un crecimiento de la aurícula derecha. ¿De acuerdo? Ese es un criterio para decir que hay presencia de crecimiento de aurícula derecha. ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ¿por qué sucede esto? Veamos acá, rápidamente. Entonces, sabemos, ya les he dicho cómo se comporta, ¿no? Las ondas de despolarización. Esto es una onda P normal, ¿sí? Cuando las ondas de despolarización son normales o iguales, quiero decir, pasa esto, ¿no? Hay una sobreposición del flujo de despolarización. Sin embargo, cuando hay un crecimiento de la onda P, hay mayor presencia de despolarización de la onda P, pero que no sobrepasa al tiempo de despolarización en tiempo, ¿no? De despolarización de la aurícula izquierda. Por este motivo tenemos una onda P alta y no tenemos una onda P, como en el caso de la aurícula izquierda, mucho más ancha. ¿De acuerdo? Ese es el motivo por el que tenemos una P pulmonar cuando tenemos un crecimiento de la aurícula derecha. ¿Sí? ¿Clarísimo? Muy bien. Y en B1, igual tenemos, ya les dije, de forma normal, un componente positivo y otro negativo que hacen una gráfica isodifásica, pero que como esto está más crecido, tenemos mayor predominancia de la onda P, finalmente de la onda positivo, el componente positivo, mejor dicho, en la onda P, que del componente negativo. ¿De acuerdo? Es el mismo mecanismo. Muy bien. Crecimiento de aurícula derecha en todo caso, onda P alta, pulmonar se llama, mayor a 2.5 milímetros, sobre todo en 2, 3 y en ABF, cara inferior. ¿De acuerdo? Componente positivo de onda P mayor, ¿no? En B1, ¿no? Mayor a 2 milímetros. ¿De acuerdo? Esos son los criterios para decir que hay un crecimiento de atrio derecho. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo en el electrocardiograma, vemos acá como en D1 tenemos un componente positivo, D2, una onda P alta, esta es la onda P, bastante alta, ¿de acuerdo? Y en B1 un componente positivo, ¿no? Mayor que el componente negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Perdón. ¿Aló? Uy, ya, ok, voy para allá. Ya, está bien. Bien, hasta ahí crecimiento de atrio derecho. Hablando del crecimiento del atrio izquierdo, tenemos que más o menos entender la misma lógica, pero hablando del otro componente, del segundo componente de la despolarización auricular. Entonces pasa lo que ya les había dicho, esto pasa normalmente, pero si tenemos un crecimiento del atrio izquierdo, vamos a tener esta morfología de la onda P. ¿Dónde estamos hablando de esto? ¿En qué derivadas? De cara inferior, sobre todo en la
derivada de 2. 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque es ahí donde se dirige básicamente, ¿no? Entonces, tenemos ese componente en derivada 2, pero en B1 vemos lo contrario de lo que habíamos visto hace un momento, o sea, un componente negativo mayor, ¿no? Una presencia de un componente negativo mayor en derivada B1, ¿de acuerdo? Eso nos sugiere la presencia de crecimiento de aurícula izquierda, ¿sí? Perfecto, muy bien, entonces vamos acá, vemos, el atrio derecho ya no está crecido, el atrio izquierdo es el que está crecido, hay mayor masa, por tanto, el eje de despolarización se desplaza, como siempre, hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces la resultante ya no estará próximo acá, sino un poco más elevado, ¿de acuerdo? Eso es importante entender. Y de repente veremos mejor la onda P en D1, ya no tanto en D2, eso también hay que entender claramente. Y por ende tenemos en D2, lo que dijimos, una morfología de onda M, porque hay un alargamiento básicamente de la onda P, ¿sí? Mayor a 2.5 milímetros. Entonces una onda que se llama P mitral, ¿sí? Y en B1 un componente negativo mucho más marcado, ¿de acuerdo? Entonces es la característica que nos sugiere que hay un crecimiento de atrio izquierdo, ¿bien? Entonces, crecimiento de la aurícula izquierda, onda P, ¿sí? Mellada, ancha, o la P llamada mitral, como les dije, en D2, ABL, en cara, como les dije, está más próximo incluso acá, A1 y ABL, ¿ya? Y componente negativo de onda P en B1 que puede superar a mayor a 0.4 segundos, o sea, un cuadradito, ¿no es cierto? 0.04 segundos, un cuadradito, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces estas son las dos características que nos sugieren la presencia de un crecimiento de aurícula izquierda. Muy bien, acá tenemos el mismo ejemplo con un electrocardiograma. ¿Cómo se llama esta onda P? Mitral, ¿no es cierto? Con dos componentes, ¿sí? Y tenemos en uno un componente negativo mucho más profundo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos sugiere? Crecimiento de aurícula izquierda. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es esto, ¿no? Tenemos una despolarización en tiempo de la aurícula derecha que permite el gráfico que ya sabemos, y la aurícula izquierda se sobrepone de forma que forman la onda P normalmente, ¿sí? En la aurícula derecha ya sabemos qué pasa, hay mayor componente de la aurícula derecha, pero que no sobrepasa el tiempo de la aurícula izquierda, por ende la presencia es mucho mayor en altura que en ancho. Y en el caso de la aurícula izquierda, el tiempo lo que más se prolonga, por tanto es mucho más ancha, y de repente con esta mediadura que vemos que en forma de M. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es como crecimientos de aurículas, espero que quede completamente claro, ¿ya? Muy bien. Ahora, crecimiento de aurículas en presencia de fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Vamos, rápido, uno por uno. Edu, estás durmiendo. ¿Qué es la fibrilación auricular? Hay que aplaudirle, ¿no? Una arritmia, dice. Son personas todos. ¿Qué es? A ver, ¿quién está? ¿Dónde está Gary? Gary. ¿No? ¿Nadie? Entonces, la fibrilación auricular es una onda de despolarización muy frecuente causada por micro reentrada, ¿no? En las aurículas, ¿ya? O sea, hay pequeñas ondas de despolarización muy frecuentes que superan los 350 latidos por minuto o impulsos por minuto, de forma que no vemos presencia de onda P, hay ausencia de onda P. Entonces, ¿cómo podemos saber que hay crecimiento de cavidades? Si estamos diciendo que el crecimiento de cavidades se pueden observar o apreciar o poner como criterio básicamente pensando o viendo cómo está la onda P, justamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, primero, tenemos acá un ejemplo de una onda de despolarización, ¿ya? ¿Por qué les puse esto acá? Ya, creo que eso se coló, es una más negativa en 1, crecimiento de la aurícula derecha. Esto es lo que quería mostrarles,
La anterior está un poco colada. Miren, tenemos en la fibrilación auricular ya no son ondas P. ¿Cómo se llaman estas ondas? Ondas F. F minúsculas son, porque son pequeñas, ¿de acuerdo? Pero la característica para poder definir que hay un crecimiento de la aurícula, en este caso izquierda, es poder ver ondas F que son grandes en presencia de una fibrilación auricular. Ven acá la arritmia, ¿sí? Pero las ondas F no son regulares, no es lo mismo decir flutter. El flutter son ondas regulares, todas del mismo tamaño. En este caso no son todas del mismo tamaño, son irregulares, pero son ondas grandes. ¿De acuerdo? En comparación de este, por ejemplo, son ondas grandes. Entonces, la presencia de ondas F grandes, más grandes de lo normal, en la derivada B1 nos sugiere la presencia de un crecimiento de la aurícula izquierda, cuando estamos en presencia de un paciente con fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Ese es un criterio. Ahora, ¿qué pasó? Esto es del otro ejemplo en todo caso. Este ejemplo nos sirve para ver un signo, el signo de Peñalosa-Tranchesi. ¿Qué es el signo de Peñalosa-Tranchesi? El signo de Peñalosa-Tranchesi nos sirve para ver complejos QRS en B1 y complejos QRS en B2. Cuando tenemos un salto de voltaje de los complejos QRS de B1 a B2 mayor, en algunos libros dice 3 y en algunos dice 4, mayor a 4 en todo caso, estamos frente a la presencia de un signo llamado Peñalosa-Tranchesi. Es un investigador peruano, ¿ya? Del hospital Loaiza, que es donde yo me formé. Entonces este hospital, con este doctor, vieron que la gráfica del QRS en B1 muchas veces está así como acá, bien pequeñito, pero en B2 está bien grande como acá. Ese signo se llama signo de Peñalosa-Tranchesi. ¿Qué nos sugiere? Nos sugiere la presencia de crecimiento de la aurícula derecha. ¿De acuerdo? Crecimiento de la aurícula derecha. En presencia de fibrilación auricular podría no haber onda P y solamente tener esto, y seguramente estaríamos pensando en que hay un crecimiento de la aurícula derecha. Son dos signos sin utilizar la onda P. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, vamos a los ventrículos. A ver, normalmente los ventrículos se grafican de esta manera. Les he dicho que los ventrículos de preferencia se ven en el plano horizontal, ¿sí? De B1, B2, B3, B4, B5. También tienen una direccionalidad casi parecida a las aurículas, más 57 grados, se les había dicho, próxima de 2, pero esa particularidad nos dice también que donde mejor debemos ver nuestros ventrículos es en la derivada B5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se comportan las derivadas la gráfica de los complejos QRS en las derivadas precordiales? De esta manera, ¿no? Nuestras derivadas en derivada B1, el complejo QRS es mucho más negativo, pero progresivamente se va haciendo más positivo hasta llegar a B5, que es el punto en el que está mucho más positivo, y luego baja un poco en el B6. Ese es el comportamiento natural, ¿de acuerdo? Entonces hace lo mismo, la S va haciéndose más corta, de forma que aquí casi no hay, y aquí es similar al B5, ¿ya? A ver, les había dicho también que la despolarización ventricular, eso les dije en la clase de electrocardiograma normal, se compone tiene tres fases o tres componentes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien, tiene un primer componente de despolarización septal, ¿sí? Un segundo componente que es la despolarización de la pared libre de ambos ventrículos y parte incluso de la porción distal septal, y el componente 3 que es la despolarización de la base de los ventrículos. Es lo que permite justamente la despolarización o el complejo en esa forma, en complejos QRS, porque son tres fases de despolarización. No es como en las aurículas, cada uno tiene su eje de despolarización, ¿de acuerdo? Pero en el componente 2
tenemos también unos dos subcomponentes, que son el componente 2 del lado derecho y el componente 2 del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces todo esto hace un poquito más complejo la lectura del electrocardiograma para los ventrículos. ¿Bien? Ok, eso es para recordar un poquito de lo que habíamos hablado ya. Bueno, y las direcciones en las que también están. Entonces el ventrículo derecho está más dirigido, por supuesto, hacia el lado derecho, el ventrículo izquierdo más hacia el lado izquierdo, ¿no? Y el componente 2, que es este, que es el predominante, básicamente siempre está dirigido casi a los 60 grados, les había dicho, ¿no? Casi a los 60 grados, 57 es la literatura lo que nos dice, y es la ubicación normal. Es lo que predomina, por eso es que todo el QRS se dirige más o menos hacia los 60 grados, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, en el eje horizontal, esta es la misma descomposición de los vectores. Tenemos un componente del lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, un componente del lado derecho, pero si se dan cuenta, la despolarización del ventrículo izquierdo está más hacia las derivadas B5, B6. La despolarización del ventrículo derecho está más hacia las derivadas B1, B2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por supuesto el 1 y los otros componentes ya no se ven. El 1 se ve un poco, que es la septa, se ve un poco todavía, pero la 3 casi ya no se ve mucho, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver ventrículo derecho en derivadas, ¿qué? B1, B2, y ventrículo izquierdo en derivadas B5, B6, sobre todo eso. Entonces eso nos va a servir para ver crecimiento de las cavidades, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es una descomposición de los mismos vectores. Entonces, por ejemplo, nos dice, si tenemos nuestro electrodo explorador, donde quiera que sea, ¿no? Digamos, a la altura de ABL, esto es en plano frontal, tenemos los tres componentes, ¿no? El primer componente va así, 1 más 2 más 3, tenemos un componente más negativo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de repente una gráfica aquí, que es más de repente hacia el lado B3, por ejemplo, tendríamos el componente 1, que se grafica de esta manera, el componente 2, 1 tal vez, que se grafica bien positivo porque viene hacia acá, y el componente negativo representaría básicamente el 2 del lado derecho más la despolarización 3. Y recordemos que la despolarización 3 todas van para arriba, entonces si estamos aquí, se graficará bien negativo, ¿no? Esto también se está alejando de acá, entonces se grafica bien negativo. Entonces de esa manera estamos entendiendo cómo vemos la despolarización ventricular, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, retomando algunas cosas, les había dicho, B1, B2 para ventrículo derecho, ¿sí? B5, B6 para ventrículo izquierdo, ¿sí? Pero en B3, B4 igual tenemos que ver cierta morfología, ¿no? Pues parecida a esta, de repente es un poquito menos R que acá en B3 y esto más parece de repente un B4, ¿no? Pero la morfología es casi equilibrada porque está casi en el medio. Entonces B3 estará un poquito más por acá, ¿no? B4 de repente un poquito más para acá, y por esa razón es que si se han dado cuenta al inicio tenemos esto, ¿no? B3 de repente es casi isoifásico y B4 ya es un poquito más positivo, ¿de acuerdo? Porque estamos viendo los ventrículos desde distintos puntos de vista, ¿de acuerdo? Entonces es lo que tenemos que entender. Lo que trato de decirles es que es importante saber dónde estamos ubicados, ¿ya? Y cuando nos vamos al plano frontal, de igual manera, ¿no? Nuestros exploradores, la onda de despolarización del ventrículo derecho está en esta dirección y la onda de despolarización del ventrículo izquierdo más o menos en esta dirección. De estos dos, ¿cuál es el más potente? Es el ventrículo izquierdo. Por eso predomina siempre hacia el lado de 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿cómo lo vemos en ABF? Seguramente positivo, ¿no es cierto? Por esta razón. ¿Cómo lo veremos en ABL? En ABL de repente lo vemos así, casi isoifásico, ¿no? ¿Cómo lo vemos en ABR? Pues los dos están alejándose de ABR, entonces lo vemos negativo completamente. Todo el complejo QRS. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos identificar que tenemos una hipertrofia de ventrículo derecho? ¿Sí? Estamos hablando del derecho. ¿Qué habíamos hablado? ¿Quiénes hacen de exploradores de ventrículo derecho de forma natural? Básicamente B1
B2, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos entender si hay una hipertrofia, un crecimiento de ventrículo derecho, ¿qué es lo que vamos a ver? B1, B2. Fácil, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo vemos un crecimiento de ventrículo derecho en B1, en B2? Lo que vemos es esto, ¿no? Un gran componente de despolarización que se dirige en este sentido en contrapeso del B1 que ahora es menor, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver en las derivadas que están viendo el ventrículo izquierdo? Más negativas, ¿no? Los componentes S están más profundos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vemos en las derivadas que ven propiamente el ventrículo derecho, B1, B2? Más positivos, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que ver de repente un poco contrario a lo que hemos visto más antes. Entonces, si vemos esta morfología que en B1 está mucho más positivo y en S tiene mucho más componente, en 6 tenemos un componente S más profundo, está sugiriendo un crecimiento de ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Criterios en todo caso. Criterios de hipertrofia de ventrículo derecho. El eje QRS podría estar hacia el lado derecho. Eso puede suceder, ¿de acuerdo? Por lo que ya les había dicho, se desplazan todo hacia el lado derecho. Pero tenemos un R dominante sobre todo ¿en quién? En B1, como hemos estado viendo acá. Hay un R dominante en B1. Puede haber un R con S pequeña, puede haber R simplemente, R' que ya es un bloqueo de rama derecha, ¿sí? ¿No? O pueden haber un QR, pero la R es predominante en B1, ¿de acuerdo? En B1 tenemos Rs por encima de 7 milímetros. En B1 pueden haber S bien pequeñas, menores de 2 milímetros. S profunda, les decía bien claro, en B5, B6, puede ser mayor que la R o no, no necesariamente. Puede haber también una R en B6 importante, o de repente ser isoifásicos, igual de positivo pero que y negativo. Sin embargo, el criterio más importante es de repente sumar la S de B5, B6, sobre todo B6, con la R de B1 y sumen por encima de 10. Eso nos dice un criterio de hipertrofia de ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco de tiempo de flexión intrínseca. Y también puede haber criterios de aurícula derecha que nos sugieran que está habiendo un crecimiento de ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Entonces vemos el ejemplo acá. Vemos en B1 bastante grande la R. Vemos en B6 bastante profunda. Si sumamos, acá tenemos 12 y acá tenemos de repente unos 17. Entonces, por supuesto, hay de sobra un criterio para hipertrofia de ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora se entiende mejor, ¿sí? Ahora otra cosa que nos está sugiriendo también, que el eje del corazón estaría más orientado hacia el lado derecho. Esto debe ser positivo, ¿no es cierto? B1 está acá, pero si está negativo acá significa que el eje está más acá. Esta sugerencia también nos dice que puede haber un crecimiento de ventrículo derecho. ¿Bien? ¿Cuándo sucede o cuándo hay hipertrofia de ventrículo derecho? Bueno, estas condiciones pueden hacer una estenosis o insuficiencia de la válvula mitral, por ejemplo, tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar, que es muy frecuente acá, estenosis de la válvula pulmonar, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, como la tetralogía de Fallot, ¿no? O la estenosis pulmonar, las miocardiopatías del ventrículo derecho, ¿no? Cuando hay una hipertrofia, las valvulopatías tricúspidas, como que hay un desplazamiento de la válvula, lo que permite una dilatación grande del ventrículo derecho, la anomalía de Epstein, eso es congénita, y otras que son adquiridas también, ¿no? Y bueno, la sobrecarga del ventrículo derecho, en cualquier cardiopatía, que nos hacen, por supuesto, un crecimiento también del ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Bien, hablemos ahora del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, vamos hacia el otro lado. ¿Quiénes ven de forma natural el ventrículo izquierdo? B5, B6. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes verían de forma natural el septo? Este es el 4, ¿cierto? ¿De acuerdo? Por eso lo estamos viendo acá. Ustedes lo están viendo. La idea es que lo vean. Porque no memorizar. La idea les dije eso, no memoricen, ¿no? Vean la gráfica y identifiquen eso fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién vería el septo? Básicamente B3, B4. ¿Ya? Más 3 incluso que 4, ¿ya? Muy bien, entonces,
¿cómo veremos nosotros un crecimiento del ventrículo izquierdo? En plano frontal y en plano horizontal. Por supuesto, lo que suponemos, ¿no es cierto? Una gran R o una R bien grande en B5, B6, ¿de acuerdo? Sumado a que tenemos una, donde está en B1, acá nos está diciendo que incluso casi isoifásico, ¿no? Pero aquí tendríamos que ver, en todo caso, una S un poco más profunda tal vez, ¿no? En B1, B2, ¿ya? Pero lo que sí nos está sugiriendo esta gráfica es que fácilmente hacemos la progresión. En B3 de repente ya lo vemos de esta manera también, mucho más crecido, ¿sí? Pero para eso tenemos algunos criterios para poder decir que es un crecimiento de ventrículo o una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Ya les dije el criterio para el ventrículo derecho. En plano frontal, de la misma manera, ¿no? En 2, predominante, en R ya sabemos que es negativo, pero de repente lo que más llama la atención es que hay esto y esta onda T un poco invertida como sobrecarga de ventrículo izquierdo, ¿no? En ABL sobre todo, ¿ya? Y en B1 también, se puede ver porque es carga lateral de ventrículo izquierdo. Muy bien. Criterios en todo caso. Sabemos que hay Sokolov, McPie, pero de todos estos, el que más porcentaje de seguridad nos da es el corner, ¿no? Hay otro, creo que no me dio tiempo de pegarlo, el peguero, ¿ya? Es el criterio que ha salido ahora último, que nos dice que podría haber con mayor seguridad un crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, de todos estos, hay que aprender, por supuesto, todos los criterios. Sokolov, ¿qué es Sokolov? Nos dice S en B1, ¿no? Más R en B5, B6, tendrían que sumar ¿cuánto? 35 milímetros, ¿de acuerdo? La sensibilidad no es muy alta, ¿eh? Sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes que están con bajo peso, podríamos tener esto con mucha facilidad. Por eso no sugiero que utilicemos mucho esto. Pero para pregunta de examen ustedes tienen que saber de qué se trata, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué es el corner? Corner es sumando la onda S en B3, ¿no? R en ABL, tenemos mayor de 27 en varón o mayor de 23 en mujer, ¿de acuerdo? S en B3 y R en ABL. ¿Sí? ¿Se están orientando cómo se debe sumar? Fácilmente, ¿no? Vamos a regresar acá. Acá estamos. Sería S en B3, ¿sí? Y R, acá no hay, en ABL, ¿no? Para hablar de crecimiento de ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Eso es corner, ¿ya? ¿Cuánto debe ser? Varones, mayor de 27, algunos libros dicen 28, ¿ya? Y en mujer, 23, ¿ya? Como criterio para decir que hay hipertrofia de ventrículo izquierdo. Tenemos en McPie, ¿no? Como les digo, no tiene mucha sensibilidad, ¿de acuerdo? Lo que sí quiero que busquen es los criterios de Peguero, ¿ya? Peguero. ¿Alguien sabe cuáles son los criterios de Peguero? Todavía no hemos hablado, creo, con nadie mucho de hipertrofia. Pero Peguero, ¿qué nos dice? Nos dice, de repente usando esto, ¿ya? No me va a servir mucho. Nuevamente, acá estamos. Nos dice que sumemos S en B4 sumado a la S mayor de cualquiera de estas derivadas, ¿no? En este caso sería de repente B3 sumado, en todo caso, S de B3, ¿cuánto está acá? 3, casi 14, ¿sí? Más S de B4, acá hay 10, 12, 12 más 3, más 14, 12 más 14, ¿cuánto sería? Sería 26, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el criterio de Peguero nos dice que sumado eso por encima de 28 es un criterio para hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ya? Tiene mucho mayor sensibilidad, por eso prefiero que aprendan mejor el Peguero. Nos dice con mayor sensibilidad que hay un crecimiento de ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos ver? Que hay una desviación del eje, por supuesto, hacia el lado izquierdo, ya les dije por qué, ¿no?
Esto es algo que no les voy a explicar mucho porque es necesario ver en el electrocardiograma. Y de repente podemos ver esto que les dije también, ¿no? Ese o la T, lo que les he mostrado acá, ¿no? Las T negativas con discreto infradesnivel, que indican una sobrecarga de ventrículo izquierdo. También es un criterio para hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces un electrocardiograma de ejemplo, una RDB en predominante B5 igual en B6, ¿ya? Si sumamos esto de acá, ¿cuánto sería? 10, 15, de repente 20 y tantos, más esto, casi no sale, ¿no? Bien, entonces eso hay que ver, ¿ya? En pacientes jóvenes, en realidad, lo que nos puede mostrar con mucha facilidad son las CRs bien altas, ¿ya? Por eso es fácil, el Cornell no es muy útil por esa razón, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, acá podemos ver sobrecarga del ventrículo izquierdo, ese es bien, R's pero bien predominantes, B5, B6, ¿ya? Para ver hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las causas de hipertrofia del ventrículo izquierdo? Hipertensión arterial es la más frecuente, la hipertensión arterial, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la estenosis aórtica, la estenosis subaórtica, la coartación de la aorta, todo lo que tiene que ver con tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora la coartación está mucho más alta, ¿no? También puede haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo que hace una obstrucción del tracto de salida también, ¿de acuerdo? Y las miocardiopatías hipertróficas, como está diciendo acá, lo que les decía, ¿no? Que obstruyen el tracto de salida, que causan una hipertrofia, o hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo per se, por la misma miocardiopatía, ¿no? Las miocardiopatías son de depósito muchas veces que causan hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces esto es el siguiente todavía no aplaudan, tenemos una hora más todavía. ¿Hasta aquí ya tenemos, ah? Las 10. Ya. Ahora vamos a hacer bloqueos. Eso más vamos a hacer porque va a ser un poco complicado, ¿ya?